un honor entrar a tu casa el día de hoy y confiamos que el mensaje de la palabra de Dios te ayude, te anime a vivir una relación más cercana y personal con el Señor Jesucristo. Otra vez, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, tome su lugar, por favor. Hay un ingrediente indispensable en la relación que tenemos con Dios, cualquiera de nosotros. Hay un ingrediente que no puede faltar cuando se trata y se habla de adorar a Dios. Estamos aquí reunidos para adorar a Dios. Y podemos tener muchas cosas. Podemos tener música como lo tenemos, podemos tener un lugar hermoso, podemos tener canciones, podemos tener oraciones, podemos tener programas. Las iglesias cristianas en todo el mundo y a lo largo de los siglos siempre han tenido programas. Todos tenemos liturgias que seguimos. La liturgia no es otra cosa que ese proceso que seguimos nosotros para rendir un culto a Dios. Hay liturgias que son muy ortodoxas, hay liturgias que son mucho más modernas, mucho más casuales. Todos tenemos muchas cosas que hacemos cuando venimos a adorar a Dios, pero hay una cosa que no puede faltar. Si esa cosa no está, aunque lo que hagamos sean expresiones de adoración, espiritualmente en el corazón de nosotros no está pasando la adoración que deseamos experimentar. Y eso es, en unas 3 palabras o en pocas palabras, un corazón que honra a Dios. Un corazón que se derrite, un corazón que se rinde, un corazón que vive para honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa. No hay nada más poderoso en la adoración y en su relación con Dios que cuando usted pone el corazón, porque usted vive así el resto de la semana. No es poderosa la adoración cuando usted viene un día a la semana a cantar y a tratar de honrar a Dios. Es poderosa cuando usted ha vivido 7 días buscando honrar a Dios en toda su manera de vivir, y entonces cuando usted viene a cantar es poderoso lo que pasa. Usted tiene una dinámica preciosa con la presencia de Dios, pero es indispensable un corazón que sabe honrar a Dios, un corazón que busca honrar a Dios. Ana, estuvimos viendo la semana pasada, es una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, pero todos los años venía a adorar a Dios en Silo, esa pequeña aldea donde había una tienda de campaña. El arca de Dios estaba allí. Allí fue donde ella tuvo un encuentro con Dios, y allí dejó a su hijo apenas lo destetó. Ella le había prometido a Dios: si tú me das un hijo, yo prometo que lo dedicaré como si fuera un sacerdote para ti. Y lo hizo. Y apenas el niño creció, 2 años, 3 años, por ahí lo llevó a Silo y lo dejó con Elí, el sacerdote, y con sus 2 hijos, que eran los que se dedicaban a las cosas de Dios ahí. Pero había un problema. Aquí está una mujer que tiene un encuentro con Dios, que quiere que su hijo viva ese encuentro con Dios, y lo deja en manos de Elí y 2 sacerdotes, que son 2 personas que están lejísimos de Dios, aunque están metidos en la casa todo el día. Es la ironía de la religiosidad sin Dios. Tú puedes estar dedicado a hacer cosas para Dios sin conocer a Dios. Tú puedes aprenderte las reglas, las normas, las formas para hacer cosas en un culto, en un servicio, sin tener la esencia de esa relación con Dios. Y qué desastre, qué triste. ¿Por qué? Porque bueno, la religión puede ser muy bonita, pero no cambia a nadie. Y esos hombres, aunque estaban dedicados a Dios, su estilo de vida demostraba una flacidez espiritual tremenda, una rutina, un desgano más bien, un desgano hacia las cosas de Dios. Qué cosa más tremenda. Era tan terrible la situación de Elí, de sus hijos, que Dios tuvo que mandar a un profeta para advertirles de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y el profeta fue muy claro, muy directo, muy fuerte. Le dijo: yo honro, dice el Señor, a los que me honran, pero las personas que no me honran van a llevar las consecuencias de sus propias decisiones. Y entonces, de una manera muy fuerte le dijo: yo voy a cortarte a ti y a tus hijos de servirme. No voy a permitir que gente como ustedes siga sentando un mal precedente y un mal ejemplo para mis hijos. Y le habló de dos cosas esenciales
en la vida de ellos. Número uno, que despreciaban la presencia de Dios. Trataban con desprecio la adoración a Dios. Y dos, la idolatría en sus vidas. El profeta le dijo: tú has preferido a tus hijos que a mí. Hay relaciones en tu vida que tú estás honrando más que la mía. Cuando se trata de adorar a Dios, solo Dios puede estar sentado en el trono de nuestras vidas. Él exige ser el número uno y el motivo más importante de respeto y adoración en nuestras vidas. Y el profeta le dijo: tú has preferido a tus hijos porque tus hijos están haciendo barbaridades y tú no los has impedido. Les has dejado pasar su falta de respeto por mi presencia y por las ofrendas del pueblo de Dios, y eso no te lo voy a dejar pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando en esencia? Había una tremenda falta de respeto hacia Dios. Una tremenda falta de respeto hacia Dios. Y te explico rápidamente qué es lo que pasaba. Las personas venían a buscar la presencia de Dios en otro tiempo, de otra manera, en otra religión. Pero como lo estamos haciendo el día de hoy, ustedes vienen y yo vengo a buscar la presencia de Dios. Las personas traen sacrificios en las manos porque eso es lo que la ley de Moisés les invitó a hacer. Traen palomas, traen corderos, dependiendo de las posibilidades de cada uno, y entonces las ponen delante de un sacerdote que tiene que poner las manos, orar por ellos y pedir que Dios perdone sus pecados. Eso es lo que pasaba. Y cuando se mataba aquel animal y se entregaba, se ponía en el fuego, mientras ardía la carne de ese animal, un sirviente de los sacerdotes traía un garfio y arrebataba la mejor parte de la carne para comérsela ellos cuando terminara ese sacrificio. Una completa falta de respeto, porque lo que la ley decía es que los sacrificios, hay sacrificios que tienen que consumirse completamente. Y la ley había provisto que hay ciertas partes de los sacrificios y ciertos sacrificios y en ciertos momentos en que la carne o una parte de esa carne se quedaría para alimentar a los sacerdotes que servían en la casa de Dios. Muy justo. Pero ellos no querían esperar eso. Ellos venían y sacaban de la olla, de lo que fuera, lo que se estaba quemando en la presencia de Dios. Y la gente reaccionaba, por supuesto. Se sorprendían que un hombre que debe respetar las cosas de Dios las irrespete en la propia cara de la gente por llenarse la panza, perdonando la expresión. Y la gente quizás se quejó, pero había oídos sordos a las quejas de esas personas. Y si usted lee la historia que está en 1 Samuel, usted se va a dar cuenta que la gente comenzó a hacer lo mismo. Es decir, como ellos vieron que los hombres de Dios no respetaban las cosas de Dios, la gente dejó de respetar las ofrendas también. Yo tengo que entonces llegar a la conclusión que algunas personas dejaron de venir, algunas personas dejaron de ofrendar. ¿Por qué? Porque si los hombres de Dios no tenían respeto mínimo hacia las cosas de Dios, pues ¿qué se puede esperar de los demás? ¿Me sigue? Y entonces había una falta completa de respeto hacia la presencia de Dios y las cosas de Dios. Y eso no se quedó allí. Hay ofrendas que Dios ordenó que tenían que quemarse. La grasa, que es la parte que le da más sabor a la carne, tenía que quemarse completamente toda delante del Señor. Y los sacerdotes no esperaban a que esa grasa se quemara, sino que arrebataban. La tercera cosa que pasa, y añado esto, es que los chicos estos, los hijos del sacerdote, vivían moralmente en desorden, completo desorden. No solamente irrespetaban las ofrendas y la adoración de la gente, sino que cada vez que pues, había la oportunidad, pues bueno, se hacían novieros con las mujeres que eran voluntarias en las puertas de la casa del Señor y bueno, lo voy a dejar ahí. Estaban completamente desordenados, completamente perdidos. Escuche lo que le voy a decir: perdidos en las cosas de Dios, perdidos en la casa de Dios. Yo no sé, pero a mí cada vez que leo esa historia me estremece porque es un mensaje para mí. Tal vez usted está dedicado a otras cosas, a una profesión y tal, pero yo desde hace muchísimos años recibí un llamado para servir a Dios y estoy tratando de seguir ese llamado.
Y me doy cuenta que le puede pasar más a una persona que está en un llamado que a cualquier otra persona. Servir a Dios es una cosa maravillosa, pero si no hay un corazón que quiera honrar a Dios en todas las áreas de la vida, usted se puede encontrar con una desgracia. Gente que está sirviendo en las cosas de Dios, pero que no conoce a Dios. Y cuando usted, escúcheme lo que le voy a decir, yo cuando veo esta historia me doy cuenta de que hay una cosa esencial en la vida para cualquier persona, tanto para los que estamos en un ministerio como para los que estamos sirviendo en la sociedad en otras áreas. Usted no puede darse el lujo de buscar las cosas de Dios sin tener un corazón que quiere honrar a Dios sinceramente. Pero cuando usted se encuentra con una persona que no está honrando a Dios en su vida, si usted rebusca cuál es la raíz, usted se va a encontrar cuál es. Es una sola. Esa persona no respeta la presencia de Dios. En otras palabras, o dicho de otra manera, ¿quiere usted adorar y tener una comunión profunda con Dios? Asegúrese que usted aprende a respetar a Dios en todas partes, en su mente, en su corazón, aquí, allá, en su trabajo, en la universidad, donde quiera que usted esté. Cultive respetar la presencia de Dios. Cultive cuidar la presencia de Dios. Cultive esa amistad y esa conversación con Dios profunda, buena, práctica. Me encantaba hablar con uno de los líderes en esta iglesia y quería traerme un reporte por una conversación que habíamos tenido hace un tiempo y me decía: pastor, yo simplemente quería decirte qué bueno que fue haber conversado estas cosas, porque hace unos pocos días, después de tener mucha lucha tratando de orar, caí en cuenta un día sentándome en la mesa de mi casa que hablar con Jesús es como tomar un café con Él, conversar con Él, y lo hice. Y qué experiencia comencé a tener con Dios más increíble. Nunca había entendido eso tan sencillo. Yo puedo conversar con Dios donde quiera que yo esté. Y me doy cuenta que estoy en presencia de una persona que, aunque está sirviendo a Dios, está descubriendo el principio de amar la presencia de Dios. Es que usted ama la presencia de Dios y su vida va a florecer en el propósito de Dios. Usted ignora la presencia de Dios y lo único que puede salir de los seres humanos es lo que los seres humanos tenemos. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. Qué desgracia tener la bendición, la posibilidad de servir a Dios y perderme en el camino. La situación fue tan terrible que el profeta tuvo que decirle: en un solo día perderás tus 2 hijos y perderás la bendición de servirme a mí. Y eso pasó pocos días después, cuando el arca de Dios fue robada por los filisteos y cuando el sacerdote Elí recibe las noticias de un hombre que escapa del campo de batalla. Lo primero que pregunta: ¿qué pasa con el arca? Y el hombre le dice: fue tomada por nuestros enemigos los filisteos. Y al escuchar la noticia, unida con la segunda: tus 2 hijos acaban de morir en el campo de batalla, el hombre cae de espaldas y se mata al quebrarse la nuca. Y en un solo instante el juicio alcanzó a una familia corrupta que vivía dentro de la casa de Dios. Su nuera dio a luz en ese momento antes de tiempo, y mientras moría le dijo a las parteras: llámenlo Icabod, que quiere decir sin gloria, porque Israel está sin gloria. No hay nada peor que pueda pasar en la vida de una persona que tener la posibilidad de conocer la gloria de Dios e ignorarla. Jesús le dijo a los habitantes de Jerusalén: si ustedes supieran quién les quiere visitar, que es Dios mismo. Pero vendrán los días en que caerán piedra sobre piedra en estos edificios y la ciudad será sitiada por no haber conocido el día en que Dios visitó Jerusalén. ¿Estás viviendo para honrar a Dios? ¿Estás viviendo para honrar la presencia de Dios en tus más íntimos pensamientos, en tu trabajo, en tu matrimonio? ¿Hay alguien aquí en esta tarde? ¿A alguien le está hablando Dios en esta tarde? ¿Me está hablando a mí? Me habla a mí. Yo me sacudo ante esta verdad. Yo le pido a Dios que Él me ayude a ser una persona que ama profunda y sinceramente su presencia. No cuando ustedes están para aplaudirme, sino cuando no hay nadie y yo vivo para Él. Y en contraste con esto que está pasando, si usted ve lo que pasa al otro lado, mientras estos hombres se pierden en su pecado y en su religiosidad, la Biblia dice
Por su parte, me parece increíble esta frase, la repite varias veces. Por su parte, dice la Escritura, capítulo 2, verso 18, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia de Dios. Y la Biblia pone el cuadro, los hombres pecando, cometiendo pecados sexuales con mujeres en la puerta de la casa de Dios, y por el otro lado un niño que no es sacerdote, vestido como si lo fuera, buscando la presencia de Dios, limpiando candelabros, recogiendo cenizas, ordenando las cosas de Dios, con un amor profundo por Dios, aunque no lo conocía. Lo conocía su mamá, él no lo conocía, pero buscaba conocerlo. Y la Escritura dice que Dios no se hace de la vista gorda cuando las personas, aún en medio de la peor corrupción, buscan con un corazón sincero hacer la voluntad de Dios. Dios toma nota porque Dios premia a los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Y la Escritura dice que ese niño buscaba a Dios, servía a Dios con todo el corazón. O sea, póngase a pensar, hay personas que a veces hemos dicho, yo tenía tantos problemas en mi familia cuando era jovencito y buscaba a Dios, iba a los campamentos, iba a los servicios, oraba y tal, y llegaba a la casa, había discusiones, había esto, había de lo otro. Y yo a veces me fui a la iglesia a orar y yo decía, Señor, ¿cómo uno puede ser un cristiano fiel con una familia así? Yo me imagino a Dios sonriendo así como, ay, mi hijito. Si Samuel podía servir a Dios en medio de tanta corrupción, tú puedes servir a Dios, no importa lo que esté pasando en tu taller o en tu universidad o en tu casa, porque es una cuestión de querer honrar a Dios en el corazón de nosotros. Adorar a Dios es una cuestión de actitud de vida. Vives para Dios. Sirves a Dios en tu trabajo, con tus finanzas, en tus relaciones. Como dice el apóstol, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para Dios y no para los demás, dando gloria a Dios en medio de todo. Tú limpias la casa para Dios, tú cuidas tus hijos para Dios, tú barnizas para Dios, tú haces muebles para Dios, tú escribes en el computador para Dios, haces música para Dios. Tú haces que toda tu vida gire en torno de una sola cosa. Yo quiero honrar al Dios de los cielos con mi vida. Eso es adoración. La fe vivida en lo íntimo es el fundamento de cualquier adoración verdadera a Dios. La búsqueda de la realidad de Dios es lo que mantiene una vida de adoración viva, fresca. ¿Qué estamos diciendo aquí esta tarde? Que una adoración viva nos lleva a honrar a Dios en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo privado. Y eso que acabo de decir jamás podrá ser sustituido por cualquier cosa que usted haga en público. Que es inútil basar la adoración solo en formas externas, sin poner el corazón. Yo termino con estos pensamientos. San Pablo, miren, San Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo y le habla a los creyentes acerca de lo inútil que es poner la esperanza de la salvación en cosas externas. Le está hablando a cristianos del primer siglo que están batallando todo el tiempo con somos judíos pero creemos en Jesús. ¿Será que para poder creer en Jesús necesito ser judío primero, como algunos predicaban? Y entonces comenzaban a luchar con eso, que algunos les decían, no, tú tienes que circuncidarte primero para poder llegar a ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Y comenzaban a batallar, ¿cómo? Pero si ya yo acepté a Jesús y creo en Él y ahora me están diciendo que tengo que ser judío primero, y comenzaban en esa batalla. Y Pablo les dice, no se equivoquen, señores, la religión judía tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy buenas, mucho orden, mucha rigurosidad, muchos ayunos, muchos lavamientos, muchas cosas, pero no se equivoquen, las cosas externas no tienen poder sobre un corazón que no ha cambiado. No se equivoquen, señores, no pongan la fe en cosas que no pueden transformar el alma. Y entonces Pablo le dice a Timoteo y le advierte, estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Escuche bien, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una vida religiosa de abnegación, una severa disciplina corporal, pero
a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No se equivoque, no es la pinta lo que cambia a la persona. Usted se puede vestir como cristiano, andar Biblia de cristiano, calcomanías de pescaditos en el bumper de su sí. Usted puede hablar como cristiano, usted puede cantar como cristiano, todo eso se puede aprender. Usted puede hasta caminar como cristiano. Usted puede hacer muchas cosas como cristiano. Sí, esas cosas se pueden aprender, pero solo un corazón que se ha rendido sinceramente a Dios puede experimentar la presencia de Dios que cambia a las personas. Solo la presencia de Dios. San Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos tiempos la gente va a ser fanática de las cosas religiosas. Fíjese, es una de las señales de los últimos tiempos. La gente va a buscar espiritualidad. ¿Cuántos de ustedes no han visto qué tan llenos están los supermercados de libros sobre espiritualidad? El otro día pasé a buscar una revista y yo me quedé sorprendido de toda la línea de artículos de espiritualidad. Wow, me quedé impresionado. Y cuando saqué algunas revistas, hasta que las volví a poner rápido ahí, porque wow, están llamando espiritualidad a cualquier cosa el día de hoy. La gente ama, no sé, hay una apelación extraña en las personas cuando les enseñan, ande un cordoncito rojo por aquí, póngase tal cosa y guíndese no sé qué y vístase así y guarde tal día y haga la dieta de la luna y la dieta de la sandía, es comer de todo menos sandía y qué sé yo, porque eso le va a ayudar a usted a hacer y haga tal y haga la otro y venga y 3 pasos para adelante y 2 para atrás y nos encanta todo eso. No sé, los seres humanos tenemos una obsesión pero Pablo dice, cuidado, en los últimos días la gente va a ser así, pero en el fondo no querrán nada con las cosas de Dios. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. Está hablando de personas que no medirán las consecuencias cuando hagan cosas. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Vivimos en épocas donde las personas solo quieren darle rienda suelta a sus impulsos, donde las personas no van a apreciar que alguien los instruya, porque van a decir, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Me decían mis amigos en una visita que hice a Dinamarca hace unos años, aquí no se le puede enseñar discipulado a las personas, porque hay una postura filosófica que se hizo cultura popular ya desde hace muchos años, en donde a las personas se les enseña, no le permitas a nadie que te diga qué tienes que hacer. Los seres humanos tienen que regirse por sus propios deseos y criterios y nadie tiene que enseñarle a los demás. Dice, ¿cómo discipulamos a una persona? Decía él. ¿Cómo podemos enseñarle a un discípulo cómo se sigue a Jesucristo si la persona te dice, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Dirán que aman y respetan a Dios. Escuche bien esta última parte. Escuche bien lo que le voy a leer. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Habla de personas que van a profesar, van a decir, vivir vidas espirituales, pero en la realidad tendrán voluntades no rendidas, querrán hacer solo lo que les da la gana, estarán fuera de control y su conducta será la prueba clara de que no conocen a Dios. Leo otra traducción de ese versículo. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Actuarán. Le doy permiso de que le dé un codazo al que está a su lado y diga, ahí te están hablando. Y ahora usted devuélvase y le diga, a usted también le están hablando. Escuche, esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Hay que pensar en esto.
Yo quiero invitarlos a que piensen en esto. Piensen en esto. Permítame antes de leerlo decirle algo. Yo creo que todos necesitamos inspiración estos días porque lo que pasa en el mundo es tan fuerte que necesitamos levantar la fe y para eso estamos aquí. Pero también creo que para tener una espiritualidad saludable las personas necesitan ponerse a pensar un poquito y examinarse de vez en cuando. Uno necesita pensar, ¿dónde estoy yo realmente? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo yo estoy caminando en mi vida espiritual? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese único poder si no es otra cosa que nacer de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos llene? No hay otra manera. No hay otra manera. Yo le puedo decir a usted todo el día, no haga, no coma, no vaya, no tome, no se emborrache, no esto, no lo otro. Puedo pasar todo el día predicando eso. Y usted ahí va de cabezón después. Porque una voluntad no rendida, o como diría el filósofo famoso, la mona aunque vista de seda, mona se queda. Muy profundo, ¿verdad? ¿No? Usted puede vestirse de todas las cuestiones bonitas de la religión, pero si no ha experimentado el poder de un Dios que lo llama a no vivir más para usted, sino vivir para un propósito más grande, y usted rinde esa voluntad hacia ese Dios, usted no va a vivir la vida espiritual que nos habla el Nuevo Testamento a nosotros. Solo rendidos al poder del Espíritu Santo realmente podemos tener ese encuentro con Dios. La prueba de que nos hemos encontrado con Dios, termino, no es la ausencia de la lucha con malos deseos. Todos luchamos con malos deseos. La prueba es que no vivimos rendidos a esos deseos. ¿Alguien me escuchó acá? Se lo digo por si acá, se lo repito. La prueba de que usted ha tenido un encuentro y una relación con Dios vital no es que usted no luche con malos deseos, es que usted no vive rendido a esos malos deseos. Dice Pablo, Dios ha construido una base sólida que continúa firme. Escuchen esto, lo puede leer en su casa, pero mire aquí al frente mientras le leo esto. Lo considero que es mi responsabilidad pastoral leerle algo como esto. Va para mí primero. Dios tiene una base, un fundamento que permanece sólido y firme. Nadie se equivoque. Cuando se trata de espiritualidad genuina, hay una prueba. Dice, el Señor conoce a su pueblo y todo el que dice que permanece al Señor debe apartarse de la maldad. Se acabó. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado el programa. Si te encuentras en Houston, Texas, no dudes en acompañarnos. Para más información, iglesialakewood.com.